Mi carrera profesional está pues ya llegando casi al fin. Tengo solamente por delante 3 años más para trabajar como investigadora y siempre he estado enfocada en los misterios del suelo, en la microbiota del suelo, qué supone el suelo y la vida del suelo para la calidad y para la salud de los cultivos. Como trabajo en un antiguo INIA, actualmente ICIA, el enfoque de mi investigación siempre es aplicado, lo cual es un reto porque hay que integrar todos aquellos conocimientos científicos, buscarle sentido y después transferirlos al sector, que es quien nos está pues, financiando y quien está esperando de nosotros estos resultados. Siempre he estado, como ya dijo, pues muy comprometida y sobre todo muy responsable de que aquello que yo haga va a tener una trascendencia o debiera de tener una trascendencia positiva en los agricultores. Bueno, como ya digo, voy a hablar de la semilla, del suelo y de qué supone para una semilla que un suelo tenga salud, ¿no? Que es decir, voy a hablar del primer momento donde se empieza todo. Y para empezarlo bien, vamos a empezar por el momento en que surge la agricultura. La agricultura surge hace 10.000 años, concretamente en el Neolítico, y es en aquel momento en que el hombre deja de recolectar de forma silvestre y se da cuenta que una semilla en el suelo puede producir una planta, puede producir un sustento, empieza a perfeccionar el sistema, se agrupan también en comunidades para hacer esta labor y entonces empieza a surgir el cultivo del arroz, del trigo y de los cereales. La semilla, por tanto, está en el principio. La semilla está cuando la humanidad empieza a ser capaz, autónoma, de proveerse y de organizar la alimentación de los pueblos, ¿no? Entonces las semillas, por tanto, son cultura, las semillas son tradición, la semilla también recoge la espiritualidad de los pueblos, la semilla también es un símbolo de cooperación y, por supuesto, de biodiversidad. La semilla es un alimento, muchas veces es un germen que produce un alimento y en otros casos es un propio alimento, ¿no? Y es una herencia que pasa de padres a hijos, la semilla también es herencia. La semilla también hace que las culturas, que las tribus, que los pueblos hayan conseguido sobrevivir, son el responsable. Todos podemos pensar en alguna hambruna, en momentos en que ha habido alguna enfermedad, alguna plaga, donde se ha perdido la semilla. Y actualmente también sabemos cómo los países, también la economía de los países se maneja, no tanto a veces en cuestión de dinero, sino en cuestión de semillas, ¿no? Las semillas son ahora mismo la moneda de intercambio. En algunas bodas en Latinoamérica, las madres de las novias, le dan a los hijos un saquito de semillas. Un saquito de semillas para que esos hijos, esas hijas tengan garantizadas como un símbolo, pero también es un recurso para que esa familia nueva que se va a formar inicie su andadura con ese seguro, ¿no? Con ese pequeño tesoro. Pero también las semillas significan control. Entonces, actualmente, como estaba diciendo antes, se manejan los mercados, se genera dinero y se favorece la globalización a base de semillas. Entonces, también esto lleva al hambre, porque el control de las semillas consigue, muchas veces se sustraen las semillas para que suba su precio o simplemente por temas políticos, ¿no? Entonces, hay grandes movimientos de personas, incluso hay guerras por culpa de las semillas, ¿no? Entonces todo esto influye en una pérdida de biodiversidad y en una pérdida también de calidad de la vida del hombre, ¿no? Cuando la semilla se convierte en control, cuando se convierte en una herramienta de control. Entonces, en los últimos tiempos, con la excusa de buscar semillas, alimentos, conseguimos lo que se llama semillas mercancía. Yo siempre distingo cuando se están produciendo alimentos a cuando se están produciendo mercancías. Y lamentablemente en muchos casos el sector primario
produce más bien mercancías, más bien intercambios, un material que tiene un valor, más allá de un valor como alimento, ¿no? En estos casos es cuando empieza a favorecerse el hambre. La mayor parte de los alimentos que se consumen provienen de una producción campesina doméstica, el 80%. Es decir, solamente un 20% de los alimentos que se producen, lo producen las grandes empresas. Y dentro de este proceso son las mujeres las que tienen el cometido de la agricultura, sobre todo en los países en vías de desarrollo, y son, por supuesto, las guardianas de las semillas, ¿no? Entonces, dicho esto, entendemos que para promover la justicia alimentaria y de género, las semillas deberían seguir en manos de las mujeres. Sería lo justo, ¿no? Ellas las mejoran, las intercambian y las protegen. Y las van, como dijimos antes también, pasando de manos a hijas con el mismo cuidado, con el mismo mimo. Entonces, con este método, con este sistema ancestral, podríamos conseguir mantener la biodiversidad, alimentar a esos pueblos y que la soberanía alimentaria y nutricional no corra peligro tal como lo tenemos ahora, ¿no? Las mujeres almacenan, las mujeres deciden, las mujeres siembran, las mujeres seleccionan. Bien. Se ha desconfigurado. Vamos a ver si voy para atrás. No, esto se estropea. Bueno. Falta una diapositiva que se ha desconfigurado, pero vamos a seguir entonces por esta. En este esquema que hemos puesto aquí, vemos que desde el año 2009 hasta el 2015, cuál ha sido el reparto de las semillas. Las semillas verde oscuras son las transgénicas, las semillas más claritas son las semillas convencionales y el resto son los agroquímicos. Eso que antes llamaban en las otras sesiones, que no sabían, que en un momento lo llamaban fertilizantes o fitosanitarios y que después llamaban pesticidas. Bueno, pues a eso nos estamos refiriendo aquí. Entonces vemos el aumento y vemos también, vemos el aumento progresivo a través de los años y vemos también aquí en esta última torre las casas que tienen el poder, que están controlando tanto las semillas, que serían un 75% está en manos de estas tres macroempresas y un 66% de los agroquímicos también. Es decir, si nos damos cuenta, semillas y agroquímicos están prácticamente en manos de las mismas empresas. Entonces, todo esto implica pérdida de biodiversidad, pero también tendríamos que reflexionar, porque una pérdida de biodiversidad, por muy pequeña que sea, supone también una pérdida en nuestra individualidad. Es decir, es algo que hay que pensárselo, pensar este concepto, si cuando perdemos esa capacidad de tener un rango amplio de semillas, un rango amplio de alimentos, un rango amplio de momentos de siembra, de formas de sembrar, también en esto estamos perdiendo una parte de nosotros mismos, ¿no? Entonces, hablemos más concretamente ahora de la semilla, ¿no? La semilla desde el punto de vista que nosotros queremos hablarla como productora de alimentos, es realmente un embrión, ¿no? Es un embrión que tiene una reserva de nutrientes y una información para generar una planta. Realmente no me canso yo, mira, que he visto germinar semillas y que germino al día miles de semillas aquí en el laboratorio, entre plantas trampa, entre semillas de los cultivos nuestros que estamos siempre en marcha, una semilla de cebolla, una semilla de una judía, una semilla de maíz. Siempre verla germinar es un milagro, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe esa semilla? ¿Cómo sabe ese pequeño trocito de materia vegetal, ¿no? Cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Y bueno, pues lo tiene la información e incluso tiene una capacidad de adaptarse al ambiente donde está, ¿no? Y también una capacidad de coevolucionar esa semilla con ese ambiente. Y ese ambiente, no solamente el ambiente físico, no solamente el ambiente químico, sino también el ambiente biológico.
Y aquí donde vamos a hacer énfasis en esta pequeña intervención, cómo la semilla y el ambiente biológico, la microbiota del suelo, entran en un diálogo, entran en un encuentro, en un conocimiento que va a generar la vida. Y va a generarla y la va a garantizar. El momento punta, el momento estrella de una semilla es el momento de la germinación. La germinación puede ser epigea, puede ser hipogea, pero ese es el momento en que la semilla lo tiene que dar todo, donde ella tiene que poner toda esa energía que lleva acumulando tanto tiempo al servicio de una producción de raíces, de una masa radical y al servicio de una masa vegetal. Es un momento clave porque es cuando ella entra en contacto con lo que va a ser el resto de su vida. Y en ese momento clave, a nivel de la raíz, la semilla desarrolla, se produce la rizogénesis, la parte radical, desarrolla unas estructuras que pueden ser de diferentes tipos, y esas estructuras en todos los casos tiene que encontrarse con una serie de microorganismos que están en el suelo y que tienen que establecer unas relaciones que van a ser vitales y decisivas para el desarrollo de la planta. Entonces aquí, en este momento, como estaba diciendo, aquí tenemos un esquema de una semilla de millo, que decimos aquí en Canarias, de maíz, que dicen ustedes. En esta semilla de millo, estas raíces secundarias están ya en contacto con los hongos formadores de micorriza, con las bacterias solubilizadores de fósforo, con los actinomicetos, con las levaduras, con las algas, con los hongos filamentosos que están en el suelo. Y ahí empieza el intercambio, el conocimiento, las presentaciones. Algunos de estos microorganismos invaden esa raíz y hacen de esa raíz su nicho ecológico. Otros se quedan soportados en lo que es la rizoplana, es decir, en esta parte, en todo lo que es la superficie radical. Y entonces la microbiota en muchos casos trabaja para la planta, pero la planta también trabaja para la microbiota. Los exudados de la planta son generalmente sustratos azucarados. Esos sustratos azucarados les sirven de energía, es la energía con que esa microbiota va a desarrollarse y a completar los ciclos. Es decir, que queda claro y queda patente. Nosotros acabamos de terminar ahora un proyecto fin de máster, del máster de agroecología, donde demostramos de forma científica y además con precioso, ha sido un trabajo, hemos hecho varios en este aspecto, pero este nos salió muy redondo. Lo hizo un compañero de aquí del departamento que estaba como alumno en el máster y demostró que los primeros 21 días de una calabaza, cacahuet, de la variedad local valenciana, definen totalmente todo el ciclo de la vida de la calabaza, inclusive la cosecha y la calidad de la cosecha. No solamente la cantidad de la cosecha, sino la calidad de la cosecha. Entonces son unas infancias como las nuestras, como la de las personas que son definitivas y decisorias para el futuro de la planta, ¿no? Araujo decía y dice que si no nos enraizamos en el suelo, no habrá vida en la tierra. Entonces yo desde aquí trato de invitarles a ustedes, si quieren, si les apetece, a mirar la tierra con otros ojos, ¿no? A mirar la tierra cuando nos habla, cuando nos manda señales, cuando nosotros abrimos un surco y dejamos correr el agua por el surco. Si esa tierra está sana, si esa tierra tiene microbiota, si esa tierra es fértil, la tierra nos manda, en primer lugar, un mensaje olfativo. Entonces, el olor de la tierra mojada es un olor que no se nos olvida, es un olor que está producido por la geosmina. La geosmina es una materia, una sustancia que excretan los actinomicetes del suelo. Es decir, ya nos está diciendo, estamos aquí, estamos preparados para recibir la semilla, ya los actinomicetes. La propia después textura del suelo, la propia modo de tomar el agua, de empaparse de agua, nos advierte de que tiene una más buena materia orgánica, de que está estructurada y de que está todo el suelo lleno de microbiota que esponja ese suelo. Y después, por último, cuando nosotros abrimos ese surco
y el suelo no se nos va, sino que está agregado, que se va quedando acumulado en torno a esa semilla que estamos poniendo de una forma estructurada. Entonces entendemos también que hay hongos micorrízicos que están excretando otra glicoproteína no soluble en agua, como que es la glomalina, y que está consiguiendo que todos los agregados del suelo se mantengan en torno a la raíz, que el suelo está estructurado. Entonces, como ven, la microbiota del suelo está ya hablándonos y está ya trabajando para la semilla antes de que la semilla se ponga en el suelo. Entonces vamos a echarle una miradita al suelo desde dentro. Vamos a hacer también otro juego, no mirar el suelo desde arriba, de donde nosotros los miramos, cuando tenemos los pies en el suelo y miramos hacia abajo, miremos al suelo. Vamos a suponer que podemos meternos en una especie de submarino transparente y podemos navegar por dentro del suelo, ¿no? ¿Qué veríamos si cambiamos el punto de vista, ¿no? ¿Qué entenderíamos que hay dentro del suelo? Bueno, pues dentro del suelo hay componentes inorgánicos, ya todo el mundo eso lo sabe, ¿no? Que son los minerales, las sales, el agua, el aire. Y también hay unos componentes orgánicos, ¿no? Que son los factores bióticos. Está la materia orgánica, que es la clave, que es la base, que es el sustrato. Hay restos orgánicos de insectos que han muerto, pequeños caparazones. Hay también las deyecciones de toda los insectos, de la mesofauna y de la macrofauna, y después están esos microorganismos que estamos hablando, los microorganismos que no se ven, los microorganismos que solo nos dejan intuirlos, sentirlos, pero que no los vemos, ¿no? Y después está toda esa cantidad de mesofauna que muchas veces, y macrofauna, pues nos aficionamos a ellos y los conocemos, y sobre todo tenemos que destacar aquí las lombrices, que quizás sean las más conocidas, las más transitadas, las más que intercambiamos. Bien, entonces tenemos también que ver que toda esa biodiversidad del suelo está desconocida. Ese es el siguiente mensaje. Todo eso que está ahí debajo, todo eso que está trabajando para nuestras plantas, solamente conocemos el 1% de las bacterias y el 1% de los hongos que están ahí. Porque piensen que la mayoría de ellos no son cultivables. Y nosotros, desde nuestras limitaciones, solamente podemos entender aquello que vemos, aquello que multiplicamos, aquello que podemos reproducir. Entonces, la mayoría de la microbiota del suelo no se puede cultivar, no se puede multiplicar. El afán nuestro cuando encontramos un insecto nuevo, cuando encontramos una bacteria nueva, cuando encontramos un hongo nuevo, es ponerle nombre. Es como, tenemos ese tic, ¿no? Como especie dominante. Entonces, primero le ponemos un nombre. Y ahora, en esta época, después, por ejemplo, en el caso de los hongos micorrízicos, que hace 60 o 70 años que fueron descritos por primera vez, estamos empezando a pensar, ¿qué está haciendo los hongos micorrízicos en el suelo? ¿Qué necesidad tenemos de utilizarlos? ¿Por qué son importantes, ¿no? Hablamos de estos hongos por hablar de uno de los que yo tengo un poco de experiencia y que nos pueden servir como hilo conductor para hablar de todos los demás. Pero lo primero que hacemos es nombrarlo. Y después ya vendría lo otro, ¿no? Bien, entonces en ese suelo, para hacer un resumen, no podemos hablar hoy de todos, ni tampoco tenemos que hablar hoy de todos, pero podemos hablar de las bacterias fijadoras de nitrógeno, por ejemplo, que todo el mundo las conoce. Podemos también hablar de una serie de microorganismos que solubilizan el fósforo y después lo toman las micorrizas y se lo dan a las plantas. Otros microorganismos que también solubilizan el hierro, ¿no? Los hidróforos, y después hay unas bacterias que lo toman y se lo dan a las plantas, y de las bacterias fijadoras de nitrógeno, como ya dije, que toman el nitrógeno atmosférico y lo transforman en fuentes de nitrógeno que la planta puede tomar. Ya con estos tres ya nos podemos dar cuenta de la importancia, es decir, la fertilización nitrogenada, la fertilización fosforada y la fertilización férrica. Aquí la tenemos ya totalmente entregada a 3 microorganismos del suelo que son especialistas en hacerlo eso y que lo harían sin ningún coste, que lo harían porque es su forma de estar en la vida, ¿no? Es conocerlo y aprovecharlo, pues sería muy interesante, muy oportuno. Entonces, todo esto que está en el suelo, que yo ahora estoy dejándolo en 3,
no se olviden, no quiero que se olviden, porque aunque leemos ahora un poco más de la micorriza, que están formando parte de un pool, de una gran vida subterránea, y que corresponde esa vida subterránea a una vida por encima del suelo. Y esa vida tiene una biodiversidad y ese subsuelo tiene otra biodiversidad. Generalmente, cuando hay biodiversidad en la parte subterránea del suelo, suele haber biodiversidad en la parte alta. No son dos biodiversidades que están desconectadas, para nada. Todo lo que pasa en encima del suelo tiene que ver debajo y al revés. Por eso cuando nos acerquemos a los cultivos para entender por qué están enfermos, entender por qué no producen, seamos capaces no solamente de mirar aquella parte que vemos, aquella parte que podemos captar, que podemos interpretar, sino que pensemos que casi siempre las respuestas a nuestras preguntas están en la parte oculta, en esa parte donde está el gran misterio, donde está esa caja negra y donde ocurren todas las magias y todas las maravillas que nos podamos imaginar y otras que no nos podemos imaginar. La biodiversidad que hoy estamos disfrutando es el producto de 4.000 millones de años de evolución en la Tierra. Así que cada vez que desaparece una especie, cada vez que desaparece una semilla, cada vez que desaparece un microorganismo, estamos echando a la basura un trabajo conjunto durante millones de años, que nos ha llevado a nosotros hasta aquí hoy por hoy como especie. Entonces aquí tenemos este lindo dibujo, que es una cortesía de un alumno de José Miguel Barea, que fue mi profesor y mi director de tesis, y vemos ya un dibujo a microscopio de la micorriza arbuscular, que es la que tienen las plantas con interés agrícola, de los hongos. Aquí tenemos los hongos promotores del crecimiento vegetal, que esto podría ser una tricoderma. Aquí tenemos un bacillus, por ejemplo, que es una bacteria que promueve también el crecimiento vegetal, y aquí tenemos las conocidas bacterias fijadoras de nitrógeno. Aquí son fotos mías, estas ya les pongo ahora porque no sería justo hablar solamente de lo que está debajo del suelo y que nosotros lo hemos catalogado como microbiota positiva. Está también la microbiota que nosotros también hemos catalogado como microbiota negativa, como microorganismos patógenos o saprófitos, ¿no? Entonces aquí tenemos las alternarias, los fusarium, los aspergillus, los penicillium. También puse aquí un nemátodo de los nemátodos que tienen el estilete, de los nemátodos parásitos. Bueno, hoy por hoy, este discurso que yo estoy dándoles, este mensaje, está cada vez más asumido. Cuando yo era más joven, cuando empecé, esto era como hablar de algo muy raro, de algo muy poco entendible y también muy poco aplicable. Muy poco aplicable porque la agricultura, pues hace 30, 40 años, yo empecé mi carrera como investigadora en el año 81, estaba basada prácticamente en el uso de fertilizantes de síntesis. Y el control, el combate, como decían, la lucha, que eran las palabras, de las plagas, las enfermedades, era responsabilidad también de pesticidas. Hoy por hoy, gracias a Dios, las cosas han ido cambiando. A lo largo de la jornada de hoy se han ido haciendo también, dando luces de cómo vienen las cosas. Entonces, el papel de los microorganismos benéficos del suelo, tanto en el ciclado de nutrientes como en el control de las enfermedades, está clarísimo. Es evidente que tenemos que tirar por aquí, ¿no? Entonces, esta microbiota del suelo es la que va a definir la calidad del suelo. La calidad del suelo va a definir la salud de la semilla, la salud de la planta que sale de la semilla. Es decir, que tenemos ya esto claro, tenemos ya el puzzle montado. Tengamos buenas semillas, semillas variadas, semillas sanas, pongámoslas en un suelo sano, en un suelo que tenga microbiota, que tenga vida, y entonces ya podemos conseguir tener un alimento de calidad, un alimento que también nos alimente y nos cure, o al menos no nos enferme, y podemos tener, aunque aquí pongo la palabra sostenible porque es la palabra que se usa y que todo el mundo entiende, a mí me gustaría más hablar, podemos tener sistemas estables y sistemas que puedan coevolucionar. Ese sería el reto, sería el objetivo. Bien. Un poquito de las bacterias fijadoras de nitrógeno son
claves para la fertilización del suelo, claves. En muchos sitios solamente se abona nitrogenadamente, sobre todo en Latinoamérica, en Brasil, por ejemplo, en Argentina, con este tipo de bacterias. ¿Qué problema o qué particularidad tienen este tipo de microorganismos? Que cada leguminosa, que por cierto es la familia más grande de plantas que tenemos, y que además son de los mayores productores de alimentos para la humanidad, cada género tiene su propia bacteria. No ocurre así con los hongos formadores de micorriza. Entonces, esa planta esa planta leguminosa, pues excreta por las raíces una sustancia, un inductor. Por ejemplo, la alfalfa excreta luteolina, y esa luteolina hace un efecto llamada para las bacterias que son capaces de fijar nitrógeno a partir de la alfalfa. Una soja genera un inductor que se llama genisteína, y así. Entonces las bacterias se aproximan a la raíz, los pelitos radicales de la raíz se van arrollando, y dentro de los pelitos van quedando esas bacterias que son captadas del suelo, y ya se forma lo que nosotros conocemos como los nódulos, ¿no? Realmente son pelos radicales deformados o mal formados. Y ahí son verdaderas factorías aquí, donde toman el nitrógeno de la atmósfera y se lo dan a la planta en un formato de nitrógeno que la planta puede utilizar para su nutrición. Puede utilizar y utiliza. Bueno, aquí tenemos los nódulos. Estos son fotos hechas aquí. Son nódulos de Tagasaste y nódulos teñidos. ¿Con quién están conviviendo los Rhizobium? Los Rhizobium conviven con uno de los microorganismos más fascinantes que hay en el suelo. Son tan fascinantes que llegaron a la Tierra al mismo tiempo que las plantas. Es decir, la primera planta que intenta subir a la Tierra desde el agua, que intenta pasar del medio acuático al medio terrestre, la primera planta tiene que asociarse con un hongo que estaba en la Tierra, que es un hongo micorrícico, para poder empezar a funcionar ya como ser terrestre, para dejar de ser un ser acuático. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, perdón. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? A ver. En las raíces de esas plantas, si nosotros miramos unas raíces de las plantas fósiles que tenían casi nada, 450 millones de años, si nosotros las observamos, vemos, estas son las raíces al microscopio, que tienen unas estructuras idénticas que las plantas que podemos observar hoy, ahora mismo. Son casi iguales. Y que esas esporas que están en el suelo de esos hongos micorrícicos son iguales a los hongos micorrícicos actuales. Esto nos lleva también a pensar que durante todos estos años han habido una coevolución de las plantas con los hongos del suelo, con la microbiota del suelo. En esa coevolución tenemos a los hongos micorrícicos como los primeros. Y fíjense, a las bacterias fijadoras de nitrógeno llegaron el otro día, como quien dice, solamente hace 100 millones de años. Pero de alguna manera todas las plantas que han ido apareciendo sobre la superficie de la Tierra se han ido asociando con hongos micorrícicos, con hongos ectomicorrícicos, con bacterias de fijadora, con bacterias del género Frankia, que también fijan nitrógeno en plantas que no son leguminosas. Es decir, siempre han tenido que recurrir a microbiota. Entonces, ese diálogo semilla-microorganismo tampoco es algo que estamos nosotros ahora inventando. Es algo que está de toda la vida, desde que hay una primera vida vegetal sobre la Tierra, y que nosotros solamente ahora estamos poniendo en valor, o tratando de poner en valor. Entonces, los hongos formadores de micorriza, aquí los tenemos representados en esta foto, afectan a toda la fisiología de la planta, porque son los que están encargados de tomar el agua y los nutrientes. Entonces, en mi idea, en mi concepto, las plantas no tienen raíces. Las plantas funcionan con micorriza. Y precisamente que una planta no tenga micorriza, que tenga raíz, es un indicador claro de que en ese suelo no hay vida, en ese suelo no hay salud, y en ese suelo, por supuesto, no hay fertilidad. Es decir, cuando vayamos al campo y encontremos, si es que encontramos, una planta que no tenga micorriza, sino que tenga raíz, entonces ahí estamos ya, podemos diagnosticar perfectamente que ese suelo carece de fertilidad. Entonces, raíz y hongo entran en íntimo contacto. ¿Cómo entran? Pues desde una espora del suelo se emite una hifa,
que entra al parénquima cortical y lo coloniza. Y enseguida esa estructura fúngica vegetal empieza a tomar nutrientes del suelo y a pasárselo a la planta. Y la planta le corresponde mandándole carbohidratos producto de la fotosíntesis al hongo. Entonces, entre ambos se forma un diálogo donde hongo y planta se van regulando a lo largo de la vida de la planta, y entonces como resulta de todo esto se consigue unas ventajas y unas mejoras para el desarrollo vegetal. Bien, aquí tendríamos lo que yo le estaba contando. Esto sería una raíz, si existieran, ya digo que no existen, y esta sería una micorriza. La micorriza puede colonizar un volumen de suelo muy superior a lo que lo puede hacer una raíz. Entonces tiene muchas ventajas porque puede tomar nutrientes de mucho más volumen. También puede proteger a la planta frente a plagas y a enfermedades. Generalmente se decía que frente a enfermedades. Aquí estamos ya trabajando en nuestro departamento, por ejemplo, qué pasa con las cochinillas, ¿no? Las cochinillas en plantas que tengan micorriza. Hemos trabajado con nemátodos, con éxito, con todo tipo de hongos patógenos como Fusarium, como Phytophthora, y ahora estamos trabajando con insectos. Y hay ya trabajos hechos con áfidos, hay trabajos hechos con mosca blanca, y nosotros estamos tratando de hacer nuestros aportes con las cochinillas. Bien, un esquema simple de cómo parte de una espora la hifa, de cómo entra a la raíz, de cómo forman las vesículas, que son sustancias de reserva, y cómo forman los arbúsculos, ¿vale? Esto sería en una planta agrícola cualquiera. Esto sería en un pino, en una planta forestal, que también forman micorrizas. Ya vimos que son micorrizas muchísimo más nuevas, micorrizas que tienen 150 millones de años, no 450 como tienen las de las plantas de interés agrícolas, las plantas comestibles. Estos son los hongos como las trufas, los boletus, todos estos hongos que también tienen en sí mismos, estos hongos superiores, estos carpóforos, también tienen interés en la alimentación. Estas son raíces teñidas de un plátano, por ejemplo, una raíz de plátano con su micorriza adentro, una raíz de tomate con su hongo de la micorriza adentro. Por eso digo, yo me resisto a hablar de raíces porque yo no las he visto todavía las raíces. Y esto sería lo que está por fuera. Estos serían esos puentes, esas hifas microscópicas. Estos son enfoques de microscopía, donde podemos ver cómo una planta se conecta con la otra y se conecta con el suelo a través de todo esto, ¿no? Y las plantas se pueden mandar señales. Las plantas se pueden mandar señales o bien a través de estos canales subterráneos o también a través de exudados volátiles a través de las hojas. Es decir, las plantas pueden comunicarse pues si hay un peligro o si va a haber un momento de sequía o cualquier causa, pueden ayudarse unas a otras avisándose y transfiriéndose nutrientes. Bueno, entonces sabemos que las micorrizas sirven para aprovechar el fósforo, el nitrógeno, el potasio, el magnesio, que sirve para aprovechar el agua, que ayuda a la distribución de la biomasa, parte aérea, parte radical, que incrementa la tasa fotosintética y que tiene un efecto claro y demostrado sobre la producción de hormonas, tanto citoquininas, endobutíricos, ácido abscísico. También tenemos nosotros información y trabajo sobre este tema. Pero también, y quizás donde más hemos trabajado, donde más he dedicado yo los esfuerzos, es a ver cómo las micorrizas ayudan a las plantas frente a factores abióticos, como estrés hídrico. Ahora estamos trabajando en estrés hídrico en platanera, hemos trabajado en viña, hemos trabajado en tomate. Frente a la salinidad, tengo trabajos muy interesantes de cómo tanto de cloruros como de carbonatos puede ayudar en el caso del aguacate, y también frente a metales pesados que desgraciadamente son tan habituales en nuestros suelos, ¿no? Esto lo hace pues a través de compuestos homorreguladores y de los canales proteínicos, ¿no? Estos son temas interesantes, pero sé que ahora mismo no es el momento de estudiar, de aplicar los mecanismos, ¿no? Factores bióticos, bueno, está demostrado, y sobre todo desde el año 2000, que se cambia totalmente el paradigma de entender cómo se defienden las plantas. Ya vemos que las plantas se defienden de otra manera de lo que teníamos pensado de la entrada del siglo XXI hacia atrás, y sabemos que las micorrizas activan el sistema inmune de las plantas, ¿no? Los mecanismos de defensa se ven muy incrementados cuando está la planta en presencia del hongo formador de micorriza.
Además de todo esto, se mejora el suelo con la glomalina que hablamos antes. Es decir, no solamente la planta tiene ventajas, sino que ese suelo se mejora, se estructura y los hábitats del suelo dedicados a otros microorganismos que no sean las micorrizas, como pueden ser bacterias, otros hongos o benéficos, quedan totalmente puestos a punto. Toda esa cantidad de lugares donde esos nichos, donde toda esa microbiota puede refugiarse, se quedan puestos a punto en las plantas que tienen un hongo formador de micorriza en sus raíces. Porque se crean agregados estables a través de la glomalina, como ahí explicamos antes. Muy bien. Entonces, ante todo esto, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra semilla y nuestro suelo mantengan ese diálogo que estamos hablando, ese diálogo de vida, y podamos sacarle más partido a lo que tenemos? Bien, pues simplemente hacer una cantidad de manejos agrícolas a favor de la biodiversidad, que serían aportar materia orgánica, hacer rotaciones, utilizar la fertilización de manera racional, utilizar abonos de cobertera, utilizar las semillas locales, porque saben, esos diálogos, para bien o para mal, solamente lo pueden mantener las semillas locales, las que han coevolucionado en ese suelo. Lamentablemente, las semillas que estaban modificadas genéticamente y las semillas que están mejoradas también, las semillas híbridas, no están preparadas mentalmente, no tienen esa evolución, no saben que pueden relacionarse con el suelo. Tenemos que limitar el uso de biocidas y tenemos que no labrar. Yo sé que este tema de no labrar es un tema muy picajoso y que no todo el mundo está de acuerdo. Yo les invito a leer el libro, la obra de Edward Faulkner, que la escribió este hombre, era agente de extensión agraria y edafólogo, estaba en Ohio. Este hombre en el 43 escribe un libro muy pequeño, 120, 125 páginas, está traducido al español, y yo se los voy a hacer llegar. Hoy cuando acabemos la charla voy a pasar todo esto que estoy nombrando para que Ana, si quiere, se los haga llegar a las personas que nos están acompañando hoy. Y habla de lo que llama él la insensatez del agricultor. Así se llama el libro, la insensatez del agricultor. Y entonces él dice en el libro que si no hubiésemos arado de la manera y del modo que lo hubiéramos hecho, nos hubiéramos ahorrado muchas desgracias, ¿no?, en el suelo. Nos hubiéramos ahorrado las pérdidas de suelo por erosión, la acidificación del suelo, las inundaciones, la pérdida de las capas freáticas, la pérdida de la diversidad silvestre, la compactación del suelo. Es decir, todo esto él entiende y lo defiende en el libro, que no lo tuviésemos ahora como herencia si en otros momentos no hubiéramos pasado con tanta hazaña el arado, ¿no? Bien, y en esta diapositiva pues vemos exactamente lo que no deberíamos hacer, que como es lógico y natural, es lo contrario de lo que ponía la otra. Es decir, ser miserables con la aportación de materia orgánica. No solamente la materia orgánica es la que aportamos, las propias raíces de la planta, si nosotros no las sacamos del suelo, son también materia orgánica. Y además abren canales para que baje el agua y el oxígeno, ¿no? Evitar los monocultivos, y estamos mirando todo para las nuevas normativas europeas, a ver si nos ayudan a evitar los monocultivos, evitar la fertilización química, evitar la labranza, por supuesto el uso de semillas mejoradas genéticamente y el uso indiscriminado, que ya vemos que también las normativas europeas nos están limitando cada día más el uso de fumigantes y de fungicidas y de herbicidas. Y bueno, nada más.